Buenas tardes chicos, creo que ya estamos un buen número. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a retomar donde nos habíamos quedado de esta parte de rodamientos, que en un momentito más voy a abrir las diapositivas. Entre tanto, está viendo el tema de las diapositivas. Había alguien que estaba solicitando el tema de una prórroga para la entrega del trabajo de taller de modalidad de graduación 2. Entonces, a ver un ratito. Ahí está. Entonces, estamos hablando de la actividad de la entrega del documento terminado, ¿no es cierto? A ver, un ratito les voy a compartir la pantallita. Ahí. Entonces, estábamos viendo este taller de modalidad de graduación un ratito. El tema del documento terminado, no sé si recuerdo bien, pero creo que les había puesto hasta el viernes. Creo que no. Ya, ¿hasta qué fecha plantean? A ver, yo propongo hasta el martes 22, ¿ya? Así pueden aprovechar el 21, que creo que es feriado, ¿no? El 21 de junio. Y el 22 podríamos ver de entregar ya este documento terminado, al margen de que, bueno, tenemos que continuar con las exposiciones hasta terminar, ¿no? ¿Qué les parece? Está bien, Inge, mejor, mucho mejor está para esa fecha. Ya, perfecto. Entonces, lo vamos a modificar hasta el 22, hasta el martes 22. Ahí está. Entonces, hasta el martes 22 de junio a la medianoche, por favor. Entonces, con eso ya estaríamos cabal casero con taller de modalidad de graduación, ¿no? Entonces, vamos a retomar esto de mantenimiento. Miren, prácticamente este capítulo ya es el último. Está un poco complicado esto de las clases presenciales. Más que todo porque son un grupo medio numeroso y bueno, hemos tenido problemas con el tema de había que dividirlos y no los puedo seguir dividiendo, ¿no? Prácticamente la siguiente semanita les voy a dejar dos cuestionarios, uno de transmisiones flexibles, lo que corresponde a correas y cadenas, y un cuestionario más de rodamientos que hoy día estaríamos terminando, ¿no? Entonces con esos dos cuestionarios estaríamos ya concluyendo lo que es la materia, la asignatura, ¿no? Entonces, les voy a mostrar ahora el resto de las diapositivas. No estamos acá con el tema de mantenimiento de sistemas de apoyo. Eh, Habíamos quedado más o menos por acá, ¿no? Habíamos explicado entre algunas características de la lubricación, ¿no? Habíamos visto cuatro situaciones de lubricación. La lubricación, perdón, la lubricación hidrostática, la hidrodinámica, la elasto-hidrodinámica y la lubricación marginal, ¿no? Estas cuatro de acá. Posteriormente a eso, habíamos dado una pequeña explicación sobre las partes, los componentes del rodamiento y después habíamos visto el tema del tiempo de vida según la aplicación. Esto de acá sí es un dato importante para mantenimiento, tomando en cuenta de que básicamente, miren, nosotros, en base al tiempo de vida del rodamiento, podemos establecer lo que son los cronogramas, ¿no? De mantenimiento. No de relubricación, sino de cambio del mismo rodamiento. La relubricación es aparte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, las tablitas nos muestran el tiempo de vida útil estimado de acuerdo a las características de funcionamiento y trabajo que tienen los rodamientos, ¿no? Puede ser que trabajen máquinas de 8 horas, pero que no sea de trabajo continuo. 8 horas es un jornal. Puede ser 8 horas de trabajo ya pleno, que quiere decir que es de trabajo continuo.
puede ser 24 horas y así sucesivamente, ¿no? En el caso de motores de avión, ustedes ven que el tiempo de vida estimado es mucho menor, pero eso es porque las normas aeronáuticas son mucho más exigentes, ¿no? Entonces no se pueden utilizar muchos equipos por mucho tiempo por el tema de lo crítico y el riesgo que conlleva, ¿no? Son bastante rígidas estas normas, entonces no es como lo que estamos viendo abajo, ¿no? Dentro de la categoría de equipos industriales. Por otra parte, habíamos mencionado también el tema de los criterios de selección de un rodamiento, ¿no? Y en realidad son incluso algunos factores de revisión, ¿ya? ¿A qué me refiero con lo que es el tema de revisión? Cuando nosotros revisamos un rodamiento para ver el estado, no solamente se revisa el rodamiento, sino también lo que debemos hacer es revisar el alojamiento, el lugar donde estamos colocando, el lugar donde estamos montando, ¿no? Lo que se conoce como gorrón, que es donde va alojado el rodamiento en el eje, ¿sí? Entonces, uno, vemos el espacio disponible. En función de eso hemos visto que hay rodamientos rígidos de bolas, hay rodamientos de rodillo, no hay distintos tipos de rodamientos, los rodamientos de aguja incluso. Por otra parte, tenemos la magnitud, dirección y sentido de la carga, lo que nos ayuda a identificar si nosotros estamos trabajando con cargas axiales, cargas radiales o cargas combinadas, ¿no? Una carga combinada posteriormente se puede traducir en una carga axial y en una radial, ¿ya? Generalmente cuando aparecen estas cargas combinadas, cuando tenemos desalineamiento, ¿ya? Entonces, por otra parte, lo que hay que tomar en cuenta es el desalineamiento y la rigidez. Los dos van más o menos de la mano porque puede ser que yo seleccione un rodamiento que sí tolere desalineamiento, ¿no? Como los autoalineantes. Estos autoalineantes toleran más o menos unos 2 a 3 grados, ¿no? Que si bien pareciese que no es mucho, pero en desalineación sí es harto, ¿no? Generalmente no es bueno trabajar con equipos desalineados por el tema de la generación de vibraciones, sobrecargas y al final fatiga en el sistema de transmisión, ¿no? Todo lo que contempla el sistema de transmisión, los puntos de apoyo, los ejes, si tenemos poleas, correas, las poleas, las correas y así sucesivamente, ¿no? Todos los elementos de transmisión. Otro elemento es la velocidad. Al margen de que miren, la mayoría de los rodamientos trabajan con velocidades sumamente elevadas, incluso van con velocidades que están por encima de las velocidades de trabajo de los motores, ¿no? O sea, de un motor en baja, incluso de un motor en alta. Entonces tienen una gran tolerancia a la velocidad, pero se toma en cuenta la velocidad porque hay casos en los cuales estamos trabajando con rodamientos muy grandes. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque estos sí tienen un límite de velocidad. No trabajan con velocidades elevadas, ¿no? Generalmente trabajan con velocidades más bajas. Por otra parte está el nivel de ruido. El nivel de ruido está en función del tipo de rodamiento. Ustedes deben conocer, miren, existen los rodamientos rígidos de bolas que vienen descubiertos, ¿no? En donde nosotros tenemos que agarrar y colocar un poquito de grasa para crear un sello hermético para evitar de que entre suciedad y aparte tengamos el rodamiento lubricado. Por otra parte, tenemos también los rodamientos que utilizan, bueno, también pueden utilizar grasa o aceite, pero que ya vienen con, con sellos de obturación, se le dice, ¿no? ¿Qué son estos sellos de obturación? Vienen con tapas metálicas o tapas sello tipo plástico, ¿no? Son materiales elásticos. Entonces, dentro de esas categorías, por ejemplo, los de placas metálicas son uno de los rodamientos que genera menor ruido, ¿no? Entonces, esto del ruido también es importante. Después tenemos el tema de montaje y desmontaje, que también es importante tomarlo en cuenta porque no es lo mismo desmontar un rodamiento que es grande, un rodamiento que es mediano y uno que es pequeño, ¿no? El procedimiento tanto para montaje y desmontaje en cuanto a los equipos que podemos utilizar o el método, porque viene el método en frío, viene el método en caliente, no siempre es el mismo, ¿ya?
Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Estamos repasando un poquito de lo que habíamos visto hasta la anterior semana. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo bien? Sí, ¿no? Gracias, José. Eh, entonces, vamos a continuar. Bueno, básicamente las fuerzas vienen de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la carga axial que va en el sentido del eje, la carga radial que va de forma perpendicular al eje y la carga combinada que, bueno, es producto de ambos, ¿no? O que también se puede descomponer en lo que es fuerza axial y radial. Después tenemos lo que se conoce como la huella, ¿ya? Esto de la huella que estamos viendo acá es en función del elemento intermedio que esté utilizando el rodamiento. Pueden ser rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos, pueden ser los rodamientos de aguja, como nos está mostrando ahorita, ¿no? La diferencia entre cada uno de estos es la siguiente, la huella. La huella es básicamente ese sector que el elemento este, ya sea una bola o sea un rodillo cilíndrico, tiene contacto con la superficie, tanto del aro interno como del aro externo, porque está apoyado en ambos, ¿no? Entonces, esta huella va variando de acuerdo a la forma geométrica, volumétrica que tienen estas piezas. De esa manera nosotros podemos explicar el por qué los rodillos cilíndricos, ¿no? Los rodamientos de rodillos cilíndricos, tienen mayor capacidad de carga que un rodamiento rígido de bolas y se debe a esto, ¿no? Tiene mayor área de contacto, ¿no? No se olviden, nosotros tenemos acá presión es igual a fuerza sobre unidad de área, donde nosotros podemos ver el tema de compresión, ¿no? O bueno, lo vamos a ver en términos generales como presión admisible. Entonces, el área tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si yo agarro y paso a multiplicar el área, voy a tener una presión o un valor de compresión o de tracción de acuerdo al material con el que estoy trabajando. Tengo un área determinada. Mientras más grande es esta área, mayor es la fuerza que puede soportar este tipo de sistema, ¿no? Este tipo de rodamiento, sí, de forma más directa, ¿no? Entonces, la huella es bastante importante y de esta manera nosotros demostramos el por qué algunos rodamientos tienen mayor capacidad de carga que otros, ¿ya? Después de eso tenemos esto que les comentaba, ¿no? Los sistemas de obturación, lo que se conoce como sellos de protección. Los sistemas de obturación pueden ser placas metálicas o los sellos plásticos, ¿no? Lo que se conoce como Z o 2Z o RC1 o 2RC1, ¿ya? La diferencia está tomando en cuenta la comparación entre lo que es la exclusión de contaminantes, giro silencioso, retención de grasa y el límite de velocidad. Si nosotros vemos el tema de los que tienen placas metálicas, las placas metálicas provocan de que no hay una exclusión de contaminantes porque el sello no es completamente hermético, no es completamente cerrado, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay mucha retención de grasa, ¿ya? Por lo tanto, tampoco tenemos mucha retención de grasa. Lo que sí tenemos para este caso de placas metálicas, lo que en algún momento les decía que no genera ruido, tiene un giro más silencioso y el límite de velocidad que tiene es mucho más elevado en comparación con este que tienen los sellos plásticos, ¿no? Tiene los sellos plásticos, está completamente hermético y sellado, entonces tiene exclusión de contaminantes, tiene una buena retención de grasa, pero no tiene un giro silencioso. El límite de velocidad en ambos casos, miren, es bastante equilibrado, por lo menos aproximado, ¿no? La diferencia más grande está en función de, este es completamente hermético, por lo tanto tiene una exclusión con el medio exterior de contaminantes, retiene bastante bien el lubricante a diferencia de este otro, ¿no? Y la otra diferencia sería que esta tiene giro silencioso y bueno, esta no lo tiene tanto, ¿no? Tenemos otros rodamientos que son bastante interesantes, que son los de contacto angular, que tienen distintos tipos de formaciones, que en algunos casos se los puede ver, por ejemplo, en motores, ¿no? Nosotros cuando hacemos esto,
Y muy importante, bueno, hay que identificar que el rodamiento de contacto angular tiene este nombre de contacto angular porque no solamente tolera lo que es la fuerza radial, sino también tolera lo que es la fuerza axial, ¿no? Pero esta fuerza axial lo hacen en un solo sentido. Entonces, de esa manera nosotros tenemos distintos tipos de configuraciones de estos rodamientos. Dice simple, tandem, espalda con espalda y cara con cara. La simple es un rodamiento de contacto angular cualquiera, tiene una capacidad de carga radial y una capacidad de carga axial. Estamos usando el tandem, los dos en el mismo sentido, apuntando hacia el mismo lado. ¿Qué conseguimos con esto? Duplicar la capacidad de carga radial y duplicar la capacidad de carga axial. Espalda con espalda y cara con cara, duplicamos la carga radial. La carga axial no se duplica, pero sí aparece en ambos sentidos, cosa de que tenemos resistencia o capacidad de carga axial tanto de un lado como del otro. Eso para el modelo de espalda con espalda y cara con cara. ¿Ya? Hay distintos tipos de marcas de rodamientos. Están los de Koyo, están los de NTN, están los de SKF, ¿no? A excepción de los rodamientos, los chinos que ni siquiera tienen código, o sea, no tienen impreso en ninguna parte del rodamiento el código de ese rodamiento. El resto de las empresas de rodamientos sí tienen un código. Y este código obedece a la norma ISO, ¿ya? Y tiene más o menos una forma de armado de este código, que consiste en lo siguiente. Consiste en los primeros dígitos, que en este caso están viendo como TS2, esto de acá, son características especiales del rodamiento. Puede ser de que, por ejemplo, este rodamiento tenga algún tipo de tratamiento térmico, tenga algún tipo de resistencia a la temperatura, ¿no? Puede ser de que ustedes saben, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en el caso de industrias farmacéuticas, industrias de alimentos, cualquier industria que sea de consumo humano, tiene que obedecer algún tipo de norma en cuanto a los equipos que estamos usando, ¿no? Tienen que ser de acero inoxidable, perdón, y tienen que responder a normas de inocuidad, ¿no? O sea, esas normas que nos hablan de los cuidados de limpieza, todo lo que tiene que estar puro y libre de cualquier tipo de contaminante, ¿no? Entonces hay rodamientos especiales, ¿no? Para ese tipo de aplicaciones, así como también lubricantes especiales, ¿no? Entonces tenemos de ambos casos. Pero en este caso no nos estamos refiriendo tanto a lubricantes, sino un poquito más al rodamiento, ¿ya? Después de eso tenemos 4 dígitos, estos 4 de acá. El primer dígito nos indica el tipo de rodamiento, ¿no? Tenemos rodamientos de contacto angular, rodamientos rígidos de bolas, rodillos, ¿no? Tenemos distintos tipos. Entonces, acá el primer dígito nos da el tipo de rodamiento. Los siguientes 2 dígitos, en este caso el 30, nos están dando lo que se conoce como familia dimensional. ¿Qué es la familia dimensional? Lo que pasa es que los rodamientos crecen proporcionalmente. Si aumento el diámetro externo, va a aumentar el ancho. Aumento el diámetro externo, aumenta el ancho. Entonces, crecen proporcionalmente. Entonces, las tablas de familia de los rodamientos nos dan esa información. De acuerdo al código que estamos viendo, nos dan una familia a la que pertenece y nos va a dar un diámetro externo y un ancho. Lo otro que nos faltaría sería el diámetro interno. Pero tenemos aquí un 0,5, ¿no? El 0,5, si yo lo multiplico por 5, me da 25. 0,5 no quiere decir 0,5 por si acaso, quiere decir 5 nomás. Entonces 0,5 por 5 es 25, ¿ya? Después tenemos el B, que corresponde al ángulo de contacto. Tenemos el L1, que es el código del ángulo de contacto. Tenemos el L1, que es el código de la jaula. Tenemos esto del DF más 10, código de arreglo apareado, que es para el tema de ajuste, pero ajuste para el aro interno y el aro externo. Tenemos el C3, que tiene que ver también con ajuste, pero es un ajuste interno. Lo que sucede acá es lo siguiente.
entre un rodamiento, miren, lo vamos a ver acá. Entre el rodamiento, ¿no? El rodamiento que tiene su aro interno, su aro externo, que los estamos viendo acá, aro interno, aro externo, tenemos la esfera. Hay una distancia de separación entre la esfera y el canal del aro interno y el canal del aro externo. No están completamente pegados, ¿ya? Tienen un poco de separación. Es más, si ustedes agarran un rodamiento, uno nuevo, por más nuevo que sea, el aro interno siempre se va a desplazar un poquito. O sea, yo agarro con una mano el aro externo, con otra mano el aro interno y comienzo a mover de arriba abajo. Va a comenzar a desplazarse. Muy poco, pero se va a desplazar. O sea, eso quiere decir que tiene un poco de juego de forma natural. Este juego se puede reducir. ¿Y en qué casos reducimos? Reducimos en casos en los cuales garantizamos que no va a haber desalineamientos y en casos en los cuales estemos trabajando con velocidades muy elevadas. Porque si el rodamiento tiene mucho juego, va a generar vibraciones. Las vibraciones posteriormente en las piezas mecánicas se convierten en fatiga, fisuras y posibles fracturas, ¿no? Entonces, ese otro código nos habla de ese ajuste, ¿no? Esa distancia de separación entre el aro externo, la esfera y el aro interno, ¿ya? Entonces, esto como comentario, les decía, es normal que el aro interno tenga un poco de juego, pero no mucho, ¿no? Si tiene mucho, quiere decir ya que los canales están desgastados o picados o las esferas están aplastadas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Si pasa eso, nosotros vamos a escuchar, si es que tenemos algún motor, vamos a escuchar un poco de ruido y eso se debe a los rodamientos. Ahora, otra razón, y esto como comentario, podría ser no siempre el rodamiento, puede ser que se haya hecho el rebobinado del motor y que los devanados no estén balanceados o haya habido algún problema al momento de rebobinar, que no haya una distribución de cargas homogénea. Entonces, al momento de hacer trabajar el motor va a sonar como si estuviesen mal los rodamientos, pero a veces no es así. O sea, no hay que echarles la culpa de todo a los pobres rodamientos, ¿no? Sino a veces puede ser un problema eléctrico, ¿ya? Por otra parte, este ajuste que tienen estos rodamientos que les decía que es para velocidades elevadas, hay que tener cuidado con el tema del ajuste de montaje. El ajuste de montaje es el ajuste que yo voy a tener al momento de poner el gorrón del eje aquí en el diámetro interior del rodamiento y el alojamiento en el diámetro exterior. Lo que pasa es que si yo el ajuste lo tengo con mucho apriete, en el peor de los casos voy a quitar esa distancia de separación, ese ajuste entre el canal del aro externo y el aro interno y la esfera, que vamos a llegar a prácticamente presionar estos elementos. Y el giro se va a volver mucho más moroso, entonces vamos a sobrecargar al sistema de transmisión. Entonces, hay varias consideraciones, varios cuidados que hay que ver de tener, ¿no? Entonces, de esa manera, esto del C3 corresponde a ese tipo de características de ajuste, ¿no? Finalmente tenemos el código de lubricación, ¿ya? Entonces, el primer número que les decía, y generalmente vienen así, o sea, vienen estos 4 números, y después el resto son complementarios, ¿no? Pero los rodamientos estándar vienen con esos 4 dígitos. Después de eso, este primer dígito, de acuerdo al tipo de rodamiento, puede ser un 6, un 7, un 3, un 2 o el N. Y ahí es donde vemos el 6 para el rodamiento rígido de bolas, el 7 de contacto angular, el 3 rodillos cónicos, el 2 rodillos esféricos y el N los rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿no? Entonces, por una parte, el primer dígito nos da esto, el tipo de rodamiento. Los siguientes dos dígitos nos dan la familia dimensional de aro externo y, diámetro externo y lo que vendría a ser el ancho. Y finalmente tenemos los últimos dos dígitos que nos dan información del aro interno. ¿Para qué eje es? Si aquí dice 0,6, yo lo multiplico por 5, me va a dar 30 milímetros de diámetro de eje, ¿no? Entonces, este dato de acá es importante, pero ojo que esto que les estoy diciendo de que esto es 0,6, que en realidad es 6 entero, se lo multiplica por 5 y de esa manera tenemos el aro interno, no es para todos los rodamientos, por si acaso, ¿no?
Es para un rango de rodamientos nomás. ¿Ya? Entonces, tenemos la codificación. Aquí hay ejemplitos de codificación. Hay que tener algunos cuidados al momento de realizar el montaje, ¿no? Uno dice elegir un lugar limpio, revisar el alojamiento, verificar dimensiones. Esto de revisar el alojamiento es importante porque si el alojamiento está sucio o tiene ya algún problema dimensional, quiero decir que ya se ha desgastado o ha pasado algo, tiene alguna deformación, vamos a lastimar el rodamiento, vamos a crear sobrecarga y vamos a terminar generando más fatiga todavía en el sistema de transmisión. Entonces, siempre hay que revisar. Hay que verificar las dimensiones del eje. Sí, claro, porque en realidad el eje también sufre deformaciones. Dice, hay que usar las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, un mazo metálico tal vez no es lo más apropiado para este tipo de trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos llegar a lastimar los objetos, ¿no? Eh, Dice también, ¿no? El tema de la limpieza, hay que limpiar todas las partes para que de esta manera nosotros podamos evitar de que haya impurezas entre las superficies del rodamiento y del alojamiento y el eje. Lo que sucede es que si hay algún tipo de suciedad, algo que no se ha limpiado adecuadamente, vamos a tener problema de rayaduras, vamos a lastimar ya sea al rodamiento o el alojamiento, ¿sí? Eh, por otra parte, bueno, el tema de cómo debemos nosotros golpear incluso para el momento de montar, porque algunos agarran el mazo, el convoy y comienzan a golpear para ingresar, tiene un procedimiento y algunos cuidados que más adelante les voy a mencionar, ¿ya? Para el tema del montaje tenemos básicamente lo que es el montaje en frío y el montaje en caliente, ¿no? Son las dos categorías más grandes. El montaje en frío utiliza algunas herramientas, llaves de impacto, ganchos, que lo vamos a ver más adelante a través de una tablita. Para el montaje en frío les decía, ¿no? Uno, no debemos utilizar mazos metálicos. Podemos usar mazos de nylon, teflón, goma, ¿no? Aunque el de goma tampoco es tan recomendable porque no llega no llega a hacer de que el rodamiento se introduzca o se aloje en su punto de apoyo, ¿no? En su alojamiento. De todas maneras, la forma correcta es la siguiente. Yo puedo agarrar acá, por ejemplo, y comenzar a golpear el aro externo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estoy golpeando el aro externo y el aro interno, en contraposición a esa fuerza que yo estoy generando acá, va a ir hacia el lado opuesto y vamos a generar una fuerza de aplastamiento, vamos a comprimir la esfera, ¿no? Si yo hago al revés y solamente golpeo el aro interno, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, lo ideal es golpear aro externo y aro interno al mismo tiempo, ¿no? De esa manera garantizamos de que no estamos aplastando ningún elemento en el interior del rodamiento, ¿ya? Eh, Eso es para el montaje en frío. Existe también el montaje en caliente, ¿no? El montaje en caliente, toma en cuenta, miren, lo que es una temperatura de trabajo de no más de 125 grados centígrados. Para esto del montaje en caliente, eh, se toma en consideración, bueno, básicamente hay dos métodos para esto. Uno de ellos es la inmersión en aceite caliente, en baños de aceite, ¿no? Esperando a que caliente el aceite a no más de 125. Y bueno, en la actualidad también hay elementos de inducción, ¿no? En donde nosotros ponemos el rodamiento, ese instante caliente es mucho más rápido que el aceite. Y lo que conseguimos, ya sea con el aceite o con este otro elemento, es dilatar. Hacemos que el metal se dilate, entonces puede ingresar con mucha más facilidad. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué no sobrepasamos los 125 grados? ¿Por qué no debemos sobrepasar esta temperatura al momento de calentar para el montaje? ¿Por qué creen? Porque cambia de estructura el metal, quizás. Ya, por una parte, solo que para cambiar la estructura metalográfica de una pieza necesitamos una temperatura más elevada, ¿no?
Hay otro elemento que es importante, que tiene que ver con el lubricante. Los lubricantes, ¿hasta qué temperatura máximo deben trabajar? En condiciones nominales, un lubricante normal debe trabajar a unos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este otro caso una temperatura más elevada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el lubricante porque ustedes saben que el lubricante pierde sus propiedades con la temperatura, ¿ya? Entonces tenemos distintos tipos de elementos, ¿no? Para el desmontaje mecánico tenemos los extractores de garras, que pueden ser mecánicos con un tornillo de potencia, o pueden ser hidráulicos con un sistema como el de una gata más o menos. Tenemos esta tablita que les decía, ¿no? Que de acuerdo al tamaño del rodamiento, tenemos rodamientos pequeños, esto es de rodillos cilíndricos, tenemos rodamientos medianos, grandes, y de acuerdo a eso estamos seleccionando los equipos, ¿no? ¿Qué será esto de acá? Esto de acá lo tienen acá, es una placa de calentamiento o calentador de inducción, ¿no? Entonces, tienen acá los significados y para cada uno de los casos de los rodamientos tienen más o menos una sugerencia, ¿no? Rodamientos pequeños dice, tanto para montaje como para desmontaje, necesitamos este mazo especial y un extractor de garras, nada más, ¿no? Entonces, de esa manera se va alternando, ¿ya? Fallos generalmente que se producen, se dan en rodamientos, se debe a eh, golpes, sobrecargas, apriete excesivo, ¿no? Golpes es lo que les decía, ¿no? Hay que evitar golpear y menos con mazos metálicos, ¿no? Porque podemos abollar el rodamiento. El tema de sobrecargas, si agarro y no está bien alineado, lo estoy sobrecargando sin que yo quiera tal vez. Apriete excesivo, el apriete excesivo habíamos comentado, ¿no? De que en realidad lo que provoca es que prácticamente el rodamiento no gire. Falta de limpieza, desalineamiento, ajuste inadecuado y algunos errores de forma. Los errores de forma siempre hay que revisar dónde estamos poniendo los rodamientos, ¿no? Y por último, tenemos esto de acá, que es una ecuación empírica, pero es una ecuación bastante útil, ¿ya? En el sentido de que les había comentado alguna vez, ¿no? Cuando se realiza la relubricación de algunos rodamientos, y peor, digamos, si tienen sellos de obturación, ya sea placas metálicas o de alguna otra forma, lo que hacen las personas es comienzan a cargar en el rodamiento, el lubricante, la grasa, y lo que sucede es que no saben cuánto tienen que poner, ¿no? Entonces esperan hasta que rebalse por el punto de los sellos y de esa manera se dan cuenta de que el rodamiento ya tiene todo el lubricante que necesita, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le han hecho al rodamiento? Han roto su sello hermético, ¿no? Entonces ese rodamiento va a comenzar a perder lubricante. De esa manera es importante que ustedes sepan qué cantidad de grasa debe entrar a un rodamiento, ¿no? Entonces, la ecuación dice lo siguiente, ¿no? Tenemos G, que es la cantidad de grasa en gramos, 0.005, que es un coeficiente, tengo D, que es el diámetro externo, y B, que es el ancho, ¿ya? Diámetro externo y ancho, de acuerdo al rodamiento con el que estoy trabajando, puedo medir o puedo sacar de algún catálogo, ¿ya? Entonces, de esa manera yo tengo estos datos del diámetro, del ancho en milímetros, multiplico por 0.05 y tengo en gramos la cantidad de grasa que debo colocar. Lo otro que es bastante interesante es lo siguiente, como si por ejemplo acá yo he hecho todos mis cálculos y me sale, no sé, unos 21 gramos, ¿no? 21 gramos tengo que poner acá de grasa, de lubricante. Y bueno, sé que va a entrar 21, pero como yo sé que le estoy poniendo 21, lo primero que tendrían que hacer, eso es como un consejo, es una buena práctica de lubricación. No es algo que está escrito en papel y sí o sí se tiene que hacer así. Si ustedes tienen alguna otra forma mejor, más eficiente, lo pueden hacer, ¿no? Pero en Noria, por ejemplo, que esta es una empresa mexicana, establecen un procedimiento bastante interesante, ¿sí? Que toma en cuenta para este tema de lubricación el pesaje. Nosotros tenemos el grasero, ¿no es cierto? Nuestro grasero
Tiene una tapa donde nos permite ingresar la grasa y después de eso tiene un gatillo. Puede tener un gatillo o una bomba, ¿no? Como una especie de inflador. Generalmente tienen un gatillo. Entonces yo aprieto el gatillo y va a salir la grasa. Ya, a ver. Hemos determinado, esto lo vamos a poner de esta manera. Un segundito. Hemos determinado de que, bueno, acá todo esto con los datos que he sacado de catálogo me sale 21 gramos. ¿Ya? Y si yo agarro y comienzo a probar mi grasero, yo le doy, bueno, lo voy a cargar con grasa a tope, así full. Voy a jalar del gatillo y me va a botar grasa. Y me bota en cuanto a la grasa aproximadamente unos 4 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuántos gatillazos yo necesito para poder llegar a los 21? ¿No? Entonces, yo tendría que agarrar acá y desde ya aquí tengo 5 gatillazos, ¿no? Porque con 5 gatillazos yo ya tengo 20. 5 por 4 gramos es 20 gramos. Este otro gramito sería que yo más o menos apulse, vuelvo a apretar el gatillo y llegue hasta cierta parte nomás, ¿no? Calibrando más o menos el gramito que me falta. Entonces, de esa manera yo pongo un estimado, por eso les decía que es empírico, pero no es por eso ineficiente, funciona bastante bien. Eh, es por eso que les decía que no es tan preciso y es empírico y es debido a que al momento de hacer los gatillazos hemos garantizado con 5 gatillazos 20 gramos, pero el otro gramo yo tendría que calcular, ¿no? Más o menos hasta dónde debería yo apretar para que me bote ese gramo y lo tome en cuenta al momento de lubricar. ¿Sí? Hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna consulta. Todo bien, qué bueno. Ya chicos, para los que han ingresado un poquito tarde, por si acaso había alguien que había sugerido de taller de modalidad de graduación, mover la fecha, ya lo hemos movido hasta el martes 22. Eso es para la entrega del documento, ¿no? Por otra parte, va a haber dos cuestionarios que voy a habilitar la siguiente semanita, uno de la parte de correas, cadenas, transmisiones que hemos visto y otro cuestionario de esta parte de rodamientos. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que les aclare tal vez. Eso es ya para terminar la sesión de hoy. Ya. Perfecto, chicos. Entonces está todo claro. Eh, bueno, les mando un saludo grande. Agradezco mucho la participación el día de hoy. Y no se olviden mañana, por favor. Ya estamos viendo de concluir el tema de las disertaciones, las exposiciones. Entonces, nos vemos hasta mañana, chicos. Se cuidan mucho, que les vaya bien. Ingeniero, Gracias, luego. tenía una pequeña duda, no sé si podía realizarlo. Es de rodamientos para que pare la grabación. No, no lo es. Es esa parte. Sí, Ya, un ratito pararé la grabación por...